Tema 3. Dinámica de robots. 3.3. Formulación de Newton-Euler. Dentro tenemos sistemas de coordenadas rotantes, sistemas de coordenadas en movimiento, cinemática de los elementos y ecuaciones de movimiento recursivas. Los integrantes del equipo son Alvarado López José Luis, Fuentes Flores Juan Alberto, García Landero Juan Pablo, Medina Astacio Diana Victoria, Medina Astacio Daniel y Montalvo Fernández Dayana. Para comenzar la formulación de Newton-Euler, debemos de saber que se aplica cuando a un robot resulta en un conjunto de ecuaciones recursivas, hacia adelante y hacia atrás, en términos del tipo de un producto vectorial, que relaciona las velocidades de cada elemento articulado desde una base propagada hacia los extremos, donde tenemos torques, momentos de inercia, fuerzas externas, que actúan sobre desde el punto final hasta la base. Los sistemas de coordenadas rotantes son de un caso especial para un sistema de referencia no inercial que gira en respecto a un sistema de referencia inercial. Es cuando un punto se mueve de una manera transversal dentro de una rotación. Un ejemplo sería cuando una caja gira, se puede calcular la velocidad y la dirección de su rotación mediante una medición de las fuerzas ficticias. Esas fuerzas ficticias son la fuerza Coriolis, la fuerza centrífuga y la fuerza de Euler. Como tenemos en la imagen del lado derecho, es de un brazo robótico que muestra sus respectivos puntos del cuadro cartesiano, donde podremos observar que tiene fuerzas centrífugas rotacionales y que gira dentro de un mismo punto de eje, dentro de una formación rotacional. La fuerza centrífuga, esta fuerza es una fuerza inercial que existe cuando los ejes rotan respecto a un sistema. En pocas palabras, es cuando un objeto gira alrededor de un punto, que sería en este caso origen. Como tenemos en el lado derecho de nuestra imagen, tenemos un punto de origen y el vector B. El punto B rota hacia con la fuerza F o hacia la fuerza G, debido a que tenemos un ángulo dado por beta. Eso nos indica que el vector el punto del vector tuvo que rotar dentro de un mismo punto, provocando que tenga una fuerza centrífuga. En donde tenemos la fórmula de la fuerza centrífuga como masa por la fuerza del vector por radio. La fuerza de Coriolis es un efecto que consiste en la existencia de una aceleración relativa del cuerpo en dicho sistema en rotación. Esta aceleración es siempre perpendicular al eje de rotación del sistema y a las componentes radial y tangencial a la velocidad del cuerpo. Un ejemplo común es cuando nosotros estamos girando en un juego mecánico de la feria y al mismo tiempo estamos rotando con respecto a la Tierra. Es cuando un objeto rota en sí dentro de una rotación de un tipo centrífuga. Para poder calcularlo tenemos la fuerza Coriolis es la negativa de 2 veces la masa por la aceleración por el radio en el cual se ubica. Y la fuerza de Euler es una fuerza inercial que existe cuando los ejes tienen una rotación no constante respecto a un sistema inercial, a partir de multiplicar la aceleración de Euler por la masa de un objetivo ubicado en un sistema de referencia de este tipo. Se obtiene la fuerza Euler. Es cuando nosotros tenemos una masa que gira alrededor de un punto de manera tangencial. Como tenemos para obtener la fórmula Euler es igual a la masa por la aceleración de Euler, que es igual a la negativa de la masa por
la derivada sobre el tiempo de la velocidad angular por el radio del sistema. Como tenemos en este ejemplo, tenemos un brazo robótico donde enfocaremos en 3 puntos. El punto Q es la base en el cual rota sobre sí mismo, dando una fuerza centrífuga, mientras que Q rota en un aspecto transversal, que es hacia arriba o hacia abajo, mientras que el punto 3, que es la herramienta en sí, es donde se puede observar que gira sobre su respectivo eje, en donde tenemos el efecto Coriolis. En ese sistema podemos observar las 3 fuerzas que se actúan sobre un mismo sistema. Sistemas de coordenadas de movimiento. Un sistema de coordenadas o referencia define la ubicación de un elemento con respecto a otro elemento con una posición y orientación dadas. Un elemento puede ser un objeto, un robot u otro marco de referencia. Todas las aplicaciones de programación fuera de línea requieren la definición de un sistema de coordenadas para localizar el objeto con respecto a un robot para en consecuencia actualizar la simulación. Existe una teoría general para la localización de objetos en el espacio que pueden aplicarse a otras áreas. Estas son las siguientes: sistemas de coordenadas, ya sean sistemas de coordenadas en el plano cartesiano, cilíndrico, esférico. También existen sistemas de coordenadas de matrices de transformación. Estas pueden ser de traslación y rotación. Y sistemas de coordenadas como lo estuvimos viendo en el tema anterior, como el método de David Kartenberg. Un sistema de coordenadas cartesianas se define por 2 ejes ortogonales en un sistema bidimensional y 3 ejes ortogonales en un sistema tridimensional que se cortan en el origen cero, como se muestra en la imagen, tanto en 2D como en 3D. El sistema de coordenadas cartesianas pues trabaja en un sistema coordenado tanto en O, X, Y. Cualquier punto está expresado por las componentes X, Y y Z. Este punto tiene asociado un vector P dentro de él X, Y y Z. En el caso de las coordenadas cilíndricas, son un sistema de coordenadas para definir la posición de un punto del espacio mediante un ángulo, una distancia con respecto a un eje y la altura en la dirección del eje. La primera coordenada es la distancia R, existe entre el origen y el punto. La segunda es el ángulo, que forma el eje y la recta pasa por ambos puntos. Y la tercera es la coordenada Z, que determina la altura del cilindro, como se muestra en la imagen, y también se ven pues tanto X, Y como Z. Coordenada cilíndrica. Se trabaja en un sistema coordenado o X, Y y Z. Se utilizan coordenadas polares P, dentro de estas R y Z. R es la distancia del origen O al extremo del vector P, como se observa en la imagen. Θ es el ángulo que forma el vector P con el eje OX, y Z representa la proyección sobre el eje OZ. En el caso del sistema de coordenadas esféricas, este se usa en espacios euclidios tridimensionales. Este sistema de coordenadas esféricas está formado por 3 ejes mutuamente perpendiculares que se cortan en el origen. Sistema de coordenadas esférico. El vector P, R, es el extremo del punto A. R es la distancia del origen hasta el punto del extremo de P. Θ es el ángulo formado por la proyección del vector P sobre el plano XY. Y θ es el ángulo formado por el vector P con el eje OZ, como se observa en la imagen. En el caso de las configuraciones cartesianas, que consta de una serie de eslabones prismáticos, existen varias configuraciones o combinaciones en base a las necesidades de aplicación.
En la imagen de al lado se muestran las diferentes configuraciones de robots cartesianos en la industria. Primero podemos observar el posicionador lineal. En esta configuración se encuentra encima o debajo del área de trabajo de dirección X sobre Z. Está diseñado para el transporte dinámico de cargas en recorridos cortos. En el caso del robot lineal, el robot lineal se encuentra junto al área de trabajo y está diseñado especialmente para mover cargas a gran velocidad en trayectorias cortas. Robots portal. Esta combinación está sobre el área de trabajo para ahorrar espacio y está diseñada para transportar cargas en trayectorias largas. Robot portal de pared. Este robot portal está diseñado para superficies verticales. Son algunas configuraciones en el caso de las coordenadas cartesianas. Matrices de rotación. Además de la posición, también es necesario definir la orientación con respecto al sistema de referencia. La orientación en un espacio tridimensional viene definida por 3 grados de libertad linealmente independientes. Normalmente se usan 2 sistemas de referencia. Si se tiene 2 sistemas de referencia OXY y OV con el mismo origen, pero rotado en un ángulo, cada vector del sistema de referencia es y deben ser equivalentes. Con una matriz de referencia R se define la orientación OV con respecto a OXY. Las rotaciones con respecto a los ejes X, Y y Z tienen 3 maneras de rotaciones como se observa en la imagen. La rotación OX, rotación OY y rotación en OZ, como se observa en la imagen, y esta viene dada por la mano izquierda que nos da la posición de rotación. Cinemática de los elementos. La formación de NE, que es Newton-Euler, se basa en los sistemas de coordenadas en movimiento. Con respecto a la figura 1, se tiene que el sistema de coordenadas 0 se desplaza y gira en el espacio respecto del sistema de referencia de la base 0. El vector que describe el origen del sistema de movimiento es h y el punto P se describe respecto al sistema 0 a través del vector r. De acuerdo a esto, la descripción del punto P respecto del sistema de la base es donde v es la velocidad del punto respecto del origen del sistema 0 en movimiento y vh es la velocidad del origen del sistema 0 respecto de la base. Si el punto P se desplaza y gira respecto al sistema 0, la ecuación 1.2 debe escribirse como tal, donde dr respecto a la derivada de t es la velocidad lineal del punto P respecto al origen 0 y wxr es la velocidad angular del punto P respecto del origen. De manera similar, la aceleración general del sistema se puede describir como lo que mostramos en pantalla. A partir de las ecuaciones 1.1 a 1.5 se desarrolla a continuación el planteamiento general para la cinemática de eslabones de un robot. En la figura 2 se muestran las relaciones vectoriales entre los sistemas de referencia 0, 0 y 0 y la derivada de 0. De acuerdo a la figura 2, las ecuaciones cinemáticas para los eslabones de un robot se pueden escribir como: debe notarse que la velocidad angular del sistema de referencia WI es igual a la suma de la velocidad angular absoluta del sistema I-1. Es la velocidad angular relativa WI del eslabón referido a su propio sistema de coordenadas. La aceleración lineal del sistema de coordenadas de la articulación I es 1.7, 1.8. La aceleración angular del sistema de referencia I, que multiplica a XI por YI por ZI respecto del sistema XI-1, YI-1, ZI-1, se consigue de manera similar a la ecuación 1.3, por lo que la ecuación 1.8 queda como lo mostramos aquí. En general, para un robot, los sistemas de coordenadas
x, y menos 1, y menos 1, z, y menos 1, y x, y, z, i están unidos a los eslabones i menos 1 e i. La velocidad del eslabón i respecto al sistema de coordenadas i menos 1 es la derivada de q1. Si el eslabón es prismático, la velocidad será una velocidad de traslación relativa respecto del sistema. xi menos 1, y menos 1, zi menos 1, y si es rotacional le corresponderá una velocidad rotacional relativa del eslabón i respecto al sistema xi menos 1, y menos 1 y zi menos 1. Por lo tanto, si el eslabón i es rotacional, tenemos el zi menos 1 multiplicado por la derivada de qi. Si el eslabón i es traslacional, nos tenemos que wi es 0, donde qi, la derivada de qi, es la magnitud de la velocidad angular del eslabón i con respecto al sistema de coordenadas xi menos 1, y menos 1 y zi menos 1. De manera similar, si el eslabón i es rotacional, nos muestra en la pantalla, y si el eslabón i es traslacional, debe notarse que el vector zi es es igual a 0,0,1 respecto a t. Las velocidades y aceleraciones del sistema de coordenadas ligados a cada eslabón son absolutas y se calculan como nos muestra a continuación. Ahora, las velocidades lineales de los sistemas de referencia de cada eslabón se calculan como nos muestra la figura 1.15 y 1.16. Por lo tanto, la velocidad lineal absoluta del sistema de coordenadas ligado a cada eslabón se calcula como en la figura 1.17. La aceleración se calcula como nos muestra en la figura 1.18. Ecuaciones de movimiento recursivas. Existen algunos algoritmos eficientes para el cálculo de la dinámica inversa. Uno de ellos está basado en la formulación de Lagrange y otro en la formulación de Newton-Euler. Ambos métodos reducen la complejidad computacional, de modo que el número de operaciones requeridas varía linealmente según el número de grados de libertad. Esta reducción es particularmente significativa cuando se trata de manipuladores con muchos grados de libertad. En la siguiente figura se ilustra el esquema del algoritmo de cálculo recursivo basado en la formulación de Newton-Euler. Este algoritmo puede ser aplicado a cualquier brazo manipulador con una estructura cinemática de cadena abierta. La primera fase de formulación recursiva consiste en determinar las variables cinemáticas necesarias para evaluar las ecuaciones de Newton-Euler. En estas van incluidas las velocidades lineales, las angulares y la aceleración de cada eslabón comprometido. En el caso de la segunda fase, esta consiste en evaluar las ecuaciones de Newton-Euler con las variables cinemáticas calculadas para determinar los torques de junta. Ahora se comienza el cálculo recursivo partiendo del último eslabón hacia atrás. El método de Newton-Euler permite obtener un conjunto de ecuaciones recursivas hacia adelante de velocidad y aceleración lineal y angular, las cuales están referidas a cada sistema de referencia articular. Las velocidades y aceleraciones de cada elemento se propagan hacia adelante desde el sistema de referencia de la base hasta el efector final. Estas ecuaciones recursivas hacia atrás calculan los pares y fuerzas necesarios para cada articulación desde la mano, incluyendo en ella efectos de fuerzas externas hacia el sistema de referencia de la base. A continuación tenemos un ejemplo de ecuaciones de movimiento recursivas, en el cual se logra observar el centro de la mesa y donde tenemos las siguientes variables, donde nos dice que MI es la masa total del eslabón I, RI es la posición del centro de la mesa del elemento I desde el origen y sistema de referencia de la base, donde sí es la posición de la masa del elemento I y del origen del sistema de coordenadas XI, YI y ZI.
donde PI es la posición del origen de coordenadas y' con respecto al sistema de coordenadas i-1 esimo. De igual forma nos dice que BI1 es igual a dRI sobre dt, que es la velocidad lineal del centro de la mesa del elemento I, donde AI es igual a la dB de I sobre dt. Esto dice que es la derivada de dB sobre dt, aceleración lineal del centro de la mesa del elemento I, donde nos dice que Fi es la fuerza total externa ejercida sobre el elemento I en el centro de la masa. Por lo tanto, Ni es el momento total externo ejercido sobre el elemento I en el centro de la masa, y donde dice que I es la matriz inercia del elemento I respecto de su centro de la masa con respecto al sistema de coordenadas XO, YO y ZO. Y Fi es la fuerza ejercida sobre el elemento I por el elemento I de 1 en el sistema de coordenadas XI-1, YU-1, ZI-1, para soportar al elemento y a los elementos por encima de él. Y por último tenemos Ni, que es el momento ejercido sobre el elemento I por el Ni-1 en el sistema de coordenadas XI-1, YI-1, ZI-1. Podemos ver que se obtienen los efectos de razonamiento viscoso en las articulaciones y se aplica el principio de D'Alembert. Se obtiene por cada eslabón. Se puede ver en la forma donde simplemente aplicamos y sustituimos. Una vez realizando el balance de pares y fuerza de la figura, tenemos como resultado la Fi, que es igual a F1 sobre Fi más 1. Y podemos ver que como resultado final tenemos N es igual a N más Pi por Fi menos Pi por F, que utiliza la relación geométrica de Ri menos Pi, que es igual a Pi más SI. Todas esas se obtienen las ecuaciones recursivas, que se pueden mostrar a continuación. Y como dato importante, se observa que estas ecuaciones son recursivas y permiten obtener las fuerzas y momentos en el elemento I es igual a I1 a n cantidades por un robot de n elementos, donde nos dice que Fi más 1 más Ni representa la fuerza y el momento ejercido por la mano del robot sobre un objeto externo. Por lo tanto, el par fuerza para cada articulación se expresa como Ti es igual a Nt Zi menos más BQ de Ft sobre Zi es igual a N más BQ si el eslabón I es rotacional y si el eslabón I es translacional, donde B es el coeficiente de razonamiento viscoso de la articulación.